El hijo del millonario humilló a la mesera, pero un minuto después cayó de rodillas por su padre. Era una tarde cálida de verano en la ciudad, donde el sol bañaba con sus rayos dorados las calles y edificios, dándole un brillo especial a todo lo que tocaba. En el corazón del centro se encontraba uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, conocido por su elegancia y ambiente sofisticado. El lugar, siempre lleno de gente adinerada y de alta sociedad, era un refugio para aquellos que buscaban una experiencia culinaria inigualable. Entre los comensales de esa tarde se encontraba Carlos Montenegro, el hijo de uno de los empresarios más influyentes del país, Ricardo Montenegro. Carlos, joven y arrogante, había crecido rodeado de lujos y comodidades, lo que le había inculcado una sensación de superioridad sobre los demás. A sus 25 años, creía que el dinero lo hacía intocable, y no tenía reparos en demostrar su desprecio hacia quienes consideraba inferiores. Carlos estaba en el restaurante con un grupo de amigos, todos ellos provenientes de familias igual de adineradas. La mesa estaba llena de risas y comentarios altaneros, mientras las botellas de vino caro fluían sin parar. La conversación giraba en torno a los últimos viajes que habían realizado, las nuevas adquisiciones de autos de lujo, y por supuesto, las mujeres que habían conocido en fiestas exclusivas. Sin embargo, la atención de Carlos pronto se desvió cuando una joven mesera se acercó a la mesa. Ana era una chica de origen humilde que trabajaba en el restaurante desde hacía un par de años para ayudar a su familia. A pesar de las largas horas de trabajo y el trato a veces desagradable de los clientes, siempre se esforzaba por hacer su trabajo con una sonrisa. Aquella tarde había sido asignada a la mesa de Carlos y sus amigos, sin saber lo que estaba por venir. «Buenas tardes, ¿qué les puedo traer para empezar?», preguntó Ana, tratando de ser lo más amable posible. Carlos la miró de arriba abajo con una sonrisa burlona. No podía evitar sentir un desprecio instantáneo por la chica, quien vestía el uniforme sencillo del restaurante y lucía cansada por la larga jornada laboral. «¿Qué nos puedes traer?», repitió Carlos en un tono sarcástico, mirando a sus amigos, quienes empezaron a reír. «Bueno, ya que insistes, tráeme algo que realmente valga la pena. Pero no sé si sabes qué es eso. Trabajando aquí y todo». Ana, aunque acostumbrada a lidiar con clientes difíciles, sintió como sus mejillas se sonrojaban de vergüenza. Apretó el bloc de notas en sus manos, deseando desaparecer en ese momento, pero mantuvo la calma y la educación. «Por supuesto, señor. ¿Le gustaría una recomendación de nuestro chef?». Carlos la interrumpió antes de que pudiera terminar la frase. «No, no quiero tus recomendaciones», dijo, ladeando la cabeza, mientras la miraba con desdén. «Solo tráeme lo mejor que tengan, y asegúrate de no arruinarlo, es lo mínimo que espero». Sus amigos continuaron riéndose, y Ana se dio la vuelta rápidamente para dirigirse a la cocina, sintiendo una mezcla de humillación y frustración. No era la primera vez que alguien la trataba de esa manera en su trabajo, pero siempre dolía. Sin embargo, mientras intentaba alejarse lo más rápido posible, escuchó una voz grave y autoritaria que la detuvo en seco. «Carlos, ¿qué estás haciendo?». Ana giró lentamente y vio a un hombre imponente que se acercaba a la mesa. Era Ricardo Montenegro, el padre de Carlos. Su presencia dominaba la sala, y todos en el restaurante parecían detenerse al verlo. Ricardo había llegado inesperadamente al restaurante para encontrarse con su hijo, pero lo que había presenciado lo llenó de enojo. Carlos, al darse cuenta de la llegada de su padre, intentó cambiar su actitud y esbozó una sonrisa forzada. «Papá, solo estamos pasándola bien. No te preocupes». Pero Ricardo no parecía estar dispuesto a dejarlo pasar. Su mirada seria y fría se posó sobre su hijo y luego sobre Ana, quien seguía de pie, incómoda por la situación. «¿Pasándola bien humillando a alguien que está trabajando?», preguntó Ricardo con voz firme. Carlos, que siempre había visto a su padre como una figura inquebrantable pero distante,
Nunca había experimentado su enojo de esa manera. La tensión en el aire era palpable, y sus amigos que antes reían, ahora permanecían en silencio, incómodos por la reprimenda pública. Ana, sin saber cómo reaccionar, intentó disculparse. «Señor, no se preocupe, todo está bien». Pero Ricardo la interrumpió con un gesto suave de la mano. No está bien. Tú no deberías ser tratada así por nadie, mucho menos por mi hijo». Carlos, nervioso y sintiendo la presión de las miradas a su alrededor, intentó suavizar la situación. «Papá, en serio, solo era una broma. Ella no se ofendió, ¿verdad?», dijo dirigiendo una mirada rápida a Ana, esperando que ella lo apoyara. Pero Ana, sin saber qué responder, solo bajó la mirada, evitando cualquier confrontación. Ricardo, en cambio, no estaba dispuesto a dejar que su hijo se librara tan fácilmente. «Carlos, levántate», ordenó su padre con una voz que no admitía discusión. Carlos, sorprendido por la seriedad de su padre, obedeció lentamente, poniéndose de pie frente a él. «Te enseñé a ser mejor que esto», dijo Ricardo, acercándose a su hijo. «El dinero no te da derecho a tratar a los demás como si fueran menos. Esta joven está trabajando duro, algo que tú nunca has hecho, y vas a pedirle disculpas, ahora mismo». Carlos, mortificado por la reprimenda pública, miró a su alrededor buscando una salida, pero todos los ojos estaban puestos en él. Sus amigos lo observaban en silencio, esperando su reacción. «Papá, no es necesario». «Carlos, hazlo ahora», repitió Ricardo, su tono más firme que nunca. Carlos, humillado, se volvió hacia Ana, quien seguía de pie con el bloc de notas en la mano. Con el rostro rojo de vergüenza y la voz temblorosa, finalmente dijo: «Lo siento. No debí hablarte así». Pero Ricardo no estaba satisfecho con una disculpa a medias. «De rodillas», ordenó. Carlos sintió como la vergüenza lo cubría por completo. El pedido de su padre era inconcebible. ¿De rodillas? ¿En serio? Nunca en su vida había experimentado algo semejante. Mucho menos en público, frente a sus amigos, y mucho menos en un restaurante lleno de gente. Su orgullo ardía, pero la mirada fría y severa de Ricardo lo hacía consciente de que no tenía salida. Miró brevemente a Ana, quien parecía querer desaparecer del lugar, y luego a sus amigos, cuyos rostros denotaban incomodidad. Nadie en la mesa se atrevía a decir una palabra. Todos sabían lo influyente que era Ricardo Montenegro, y no querían involucrarse en lo que claramente era una lección pública para su hijo. «¿Papá?», Carlos intentó una vez más. «Por favor». Ricardo no lo miraba ya. En lugar de eso, dirigió sus ojos a la puerta del restaurante como si fuera a marcharse en cualquier momento, dándole a entender que no habría más discusiones. El mensaje era claro. O lo hacía o el desastre familiar que se desataría después sería mucho peor que el momento vergonzoso frente a sus amigos. Con un suspiro resignado y el corazón latiendo a 1000 por hora, Carlos se arrodilló lentamente frente a Ana. El peso de cada segundo se sentía como una eternidad. Cuando finalmente estuvo de rodillas, no pudo mirar a los ojos a la mesera. Todo lo que podía ver eran los zapatos negros de trabajo de Ana, y el sonido del murmuro de la multitud alrededor del restaurante llenó sus oídos como un zumbido insoportable. «Lo siento», murmuró Carlos en voz baja, apretando los dientes. «Lo siento de verdad». Ana estaba tan sorprendida como el resto de los comensales. Durante unos segundos, no supo cómo reaccionar. Ver a alguien como Carlos, con todo su aire de superioridad, arrodillado frente a ella, parecía sacado de un sueño extraño. Su primer instinto fue decir que estaba bien, que no hacía falta tanto. Pero el ambiente tenso entre padre e hijo le hizo darse cuenta de que aquello iba más allá de ella. Ricardo observaba a su hijo sin pestañear. Su expresión imperturbable. Había visto cómo Carlos había crecido creyendo que el dinero lo era todo, que podía comprar respeto, admiración, incluso amistad.
Para Ricardo, ese era su fracaso como padre, y aquel momento era su intento desesperado por corregirlo. No permitiría que su hijo se convirtiera en un hombre que tratara a los demás con desprecio, solo por no tener una cuenta bancaria abultada. «Espero que hayas aprendido algo hoy, Carlos», dijo Ricardo, finalmente rompiendo el silencio, mientras cruzaba los brazos. «El respeto se gana, no se compra. Nadie aquí te debe nada por ser quien eres». Carlos, aún arrodillado, deseaba que el suelo lo tragara. Los murmullos alrededor se hicieron más fuertes, pero ninguno de sus amigos se atrevió a intervenir o levantarlo. Sabían que el padre de Carlos era alguien con quien no se jugaba, y si estaba dispuesto a humillar públicamente a su propio hijo, nadie iba a defenderlo. Ana finalmente habló. Su voz era suave, pero firme. «Está bien, señor», dijo, dirigiéndose a Ricardo y no a Carlos. «No quiero que esto se prolongue más. Acepto sus disculpas». Carlos se levantó torpemente, evitando mirar a nadie. El ambiente en la mesa había cambiado por completo. Sus amigos lo miraban con una mezcla de compasión y desconcierto. Nadie esperaba que la tarde terminara así. El joven que siempre había sido el centro de atención, el líder del grupo, ahora era solo una sombra de su antigua arrogancia. «Vámonos», dijo Ricardo, cortando cualquier intento de conversación. Carlos asintió en silencio, sin decir nada más. Sabía que esa no sería la última vez que tendría que enfrentar a su padre por su comportamiento. Pero por ahora, solo quería salir de allí. Ricardo le dirigió una última mirada a Ana antes de girarse y dirigirse hacia la salida. Ana, por su parte, se quedó quieta, observando cómo ambos se marchaban del restaurante en silencio. Respiró profundamente, aliviada de que todo hubiera terminado. El viaje en el auto de regreso a casa fue completamente silencioso. Ricardo no había dicho ni una palabra, y Carlos estaba demasiado avergonzado como para iniciar una conversación. Su mente daba vueltas sobre lo sucedido. Nunca se había sentido tan pequeño, tan expuesto. Sabía que su padre tenía razón, pero admitirlo era algo que no estaba dispuesto a hacer, al menos no tan fácilmente. Cuando llegaron a la mansión familiar, Ricardo se detuvo frente a la entrada y apagó el motor. El silencio en el interior del auto se volvió casi insoportable. «No vuelvas a comportarte así, Carlos», dijo Ricardo, finalmente rompiendo el mutismo. Su tono era más suave ahora, pero aún firme. «No me importa lo que piensen tus amigos, ni lo que creas que significa ser un Montenegro. Lo que me importa es que seas un hombre de verdad, alguien que entienda que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria». Carlos asintió, incapaz de decir nada. La vergüenza aún pesaba sobre él, pero las palabras de su padre se quedaban grabadas en su mente como un eco. «¿Entendido?», insistió Ricardo. «Sí, papá. Lo entiendo». Ricardo lo miró por unos segundos más, como si evaluara si realmente su hijo había aprendido la lección. Luego, sin decir nada más, salió del auto y se dirigió hacia la casa, dejando a Carlos solo para reflexionar. Carlos se quedó unos minutos más sentado en el auto, mirando fijamente al frente. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a cuestionar su actitud, su vida y el camino que había tomado. A pesar de todo, algo dentro de él le decía que esta no era solo una lección de su padre, sino un punto de inflexión en su vida. Al final se levantó del auto y caminó hacia la casa, con un peso diferente en su corazón, sabiendo que nada volvería a ser igual. Desde aquel día, Carlos nunca volvió a ser el mismo. La experiencia lo había marcado profundamente, y con el tiempo comenzó a entender las palabras de su padre. Su trato hacia los demás cambió, especialmente hacia aquellos que, como Ana, trabajaban duro para ganarse la vida. El respeto ya no era solo una palabra vacía para él, sino una convicción que empezaba a formar parte de su carácter. Ana, por su parte, continuó trabajando en el restaurante.
Pero la historia de aquel día se esparció rápidamente entre sus compañeros y clientes. Nadie podía creer que el hijo del magnate Ricardo Montenegro hubiera sido humillado de esa manera, y mucho menos por su propio padre. Pero para Ana, lo más importante fue ver que la justicia, aunque rara vez, llegaba cuando menos se esperaba. Y así, lo que comenzó como un acto de arrogancia y desprecio, terminó siendo una lección de vida. No solo para Carlos, sino para todos los que presenciaron el evento. Porque al final, como había dicho Ricardo, el respeto no se compra con dinero.